En las tradiciones de la Biblia, el mar, junto con otros fenómenos naturales, invencibles y más fuertes que el ser humano, eran considerados propios del mundo de la maldad, fuerzas adversas al ser humano, enemigas de nuestra vida. Contra esos enemigos que sentimos siempre superiores a nosotros, la palabra de Dios siempre se cuidó mucho de dejarnos en claro quién es el Creador y cómo todo lo demás es criatura. Baste esta primera lectura tomada del libro de Job, que presenta toda una visión del mundo, y allí deja claro ante Job, deja claro Dios que Él le puso un límite al mar y sus olas con su estruendo y su potencia no pasan de aquí. Con esas imágenes poéticas nos quiere dejar claro la palabra de Dios, que hay un solo Creador, bajo cuyas órdenes todo se mueve, todo obedece, todo lo demás es criatural. Este es como la antesala, el preludio para comprender lo que sucede en el texto del Evangelio que se nos ha proclamado. San Marcos nos dice que cayendo la tarde, Jesús despidió a las multitudes y en su programa apostólico tenía la intención de cruzar a la otra orilla del lago de Genesaret, o lago de Tiberíades, o lago de Galilea, que es un lago, pero es un lago bastante grande, con 22 kilómetros de largo, con 11 kilómetros de ancho. Pero tiene además una particularidad muy propia. Está ubicado justo debajo de las montañas de Dan. De esas montañas bajan a menudo corrientes de aire fría, que al chocar con el aire caliente de la estepa forman estos ventarrones, estos remolinos, estas borrascas, y generan olas que se levantan hasta 2 metros. Por ello los galileos de aquel tiempo le llamaban mar. Además, aunque pescadores, no dejaban de ser gente ruda que desconocía la natación, la supervivencia en el agua. De manera que ya iba la barca justo en el centro cuando quedan grandes cantidades de distancia de la orilla, cuando comienza a pasar esta ventisca que levanta olas, que comienza a llenar de agua la barca y amenazar con hundirlos. Podemos imaginar la zozobra en la que se sentían los discípulos, la desesperación y el miedo del que fueron presa. Y contrasta con esa angustia la paz espiritual del Señor Jesús, que plácidamente y además muy cansado duerme en la popa de la barca, en la parte trasera. De forma que no les queda otra más que sacudirlo, despertarlo y a la vez confrontarlo. Señor, ¿no te importa que nos hundamos? El Señor se pone de pie y con una orden calla, enmudece, cayó al viento y aplacó el mar. Dice, al instante sobrevino una gran calma. Esto que históricamente sucedió, este fue un episodio que enfrentaron los discípulos. Naturalmente tiene una gran significancia para nosotros. La primera de todas es dejarnos clara la identidad de la persona de Cristo, que, como lo enseña nuestra fe, es humano divino, sin distinción, con toda unidad en su ser, conviven lo humano y lo divino. Hijo de la Virgen Santísima, Hijo del Hombre, como le llama el Evangelio,
pero previo a su encarnación, Hijo de Dios. Eso se ve claramente en el estupor, en la admiración de los discípulos, que justamente plantean una pregunta en torno a la identidad de Jesús, luego de que acontece el milagro de la tempestad calmada. ¿Quién es este? ¿Quién es a quien hasta los vientos y los mares obedecen? Y si vemos la primera lectura y notamos que el único que le ha puesto su límite al mar y a todas las criaturas es Dios, la respuesta es que este es Dios con nosotros, el Emmanuel, el esperado. Importa entonces, a partir de ese hecho histórico y de su significado, ampliarlo a un significado simbólico espiritual de gran calado, de gran profundidad para nuestra vida. Porque también nosotros, ¿cuántas veces acaso en este momento nos sintamos sacudidos por el oleaje y su fuerza? Sintamos la barca de nuestras vidas en peligro de hundimiento. Y entonces necesitemos que nuestras oraciones despierten al buen Señor, que duerme plácida y confiadamente en la barca de nuestras vidas, en la barca de nuestras familias, en la barca de la iglesia. Interesante es caer en la cuenta una y otra vez la confrontación que viene de regreso, porque nuestras oraciones sacuden al Señor del manto para que despierte, para que haga algo por nosotros en nuestro aparente hundimiento. Pero luego viene la contrarréplica del Señor. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenían tanto pavor? ¿Acaso todavía no tienen fe? Y ahí está el punto central del tema de este domingo. La persona del Señor nos es extremadamente familiar por humana, pero no se nos olvide que el Señor es el Hijo eterno de Dios. Y aquel poder que puso al servicio de las multitudes y de tanta gente que lo necesitaba, lo pone ahora que está glorificado en el cielo en favor nuestro. Pero reclama de nosotros ese acto confiado que llamamos fe. Y ese acto, queridos hermanos, como lo enseña la Iglesia, tiene un triple significado. Hay una fe que es la fe en la que creemos y la que vamos a recitar ahorita al decir el credo. Ese es el conjunto de verdades redactadas, aprobadas por la Iglesia, entregadas por la tradición, en las que creemos. Esa es la fe en la que creemos. Pero hay también una fe por la que creemos, y ese es el don que baja del cielo, es lo que le pedimos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe, danos esa gracia espiritual, ese don teologal que viene de ti, entregado por el Espíritu Santo, para que tengamos esa audacia, ese arrojo, esa memoria para seguir creyendo a pesar de todo, a pesar de los aparentes hundimientos de nuestras barcas. El Señor nos la da si se la pedimos, si hay un documento en el Nuevo Testamento en el que se insiste en este vaivén claro oscuro, humano divino de la fe, es el Evangelio de San Marcos. Allí aparecen dialogando con Jesús tantos y tantos personajes que con fe a veces firme, a veces dubitante, a veces escasa, se presentan ante Él. Aquella hemorroísa, aquel centurión que va y pide que resucite a su hija, aquel padre que tiene a un hijo atormentado gravemente por un demonio y que aquí se vuelve ejemplar, porque cuando Jesús le dice todo es posible para el que tiene fe,
Aquel hombre le dice: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Tú dame ese don que solamente tú puedes dar, de que mi alma crea en ti, de que ponga yo mi vida en las manos del Padre Celestial, tan confiado como confiado ibas tú dormido en la tempestad. Así que pueda yo vivir mi vida y mis días sabiendo plácidamente que mi vida va en las manos del Padre Celestial, como en esa barca zarandeada por las olas. Sin embargo, hermanos, hay otra fe, un tercer grado de fe, que es la que cada uno pone, el esfuerzo personal que todos debemos hacer, y es justamente al que Jesús está apelando en este texto. Una fe que se arraiga en la memoria. Todos los aquí presentes, del menor al mayor, tenemos, y conforme pasan los años tenemos más, historias, momentos, situaciones puntuales en los que el Señor ha intervenido en nuestra vida, justamente como en esta ocasión ante la barca que se hundía. Que no seamos cristianos que, como dice el dicho, el buen día meterlo en casa y a otra cosa mariposa. Que siempre tengamos como perlas de gran valor en el alma todas aquellas ocasiones en las que el Señor se ha mostrado fuerte en favor nuestro. Que nunca se nos olviden, porque nada nos exime de futuros oleajes peligrosos. Ser discípulo de Jesús es ir siempre en esa barca buscando la orilla definitiva, que va a ser nuestra seguridad definitiva, el cielo. Pero mientras enfrentaremos estas borrascas, estos oleajes, estas situaciones de pánico y de aparente hundimiento, el Señor no nos va a dispensar de ello, porque de cada una de esas salimos siempre por su intervención más fortalecidos en la fe, con una nueva experiencia, con crecimiento. Vean qué diferente nuestra situación a la de aquellos que se quedan mejor en una orilla segura, no arriesgan nada, pero no salen con el Señor a ampliar los horizontes de sus vidas en las diversas mares, en las diversas olas, en los diversos oleajes que tiene la vida. Aguas de todo tipo en las que el Señor siempre va a ir con nosotros en la barca. Comencemos con una buena memoria, con un recordar. Eso hizo Israel siempre, poner por escrito todas las intervenciones que Dios tuvo en la historia del pueblo. Por eso Jesús los increpa, porque si ustedes se fijan en ese capítulo 4 del Evangelio de San Marcos, Jesús acaba de terminar una amplísima jornada haciendo milagros de lo más impresionantes, y a la primera de cambio se nos olvida su poder en favor nuestro, navegando con nosotros en la barca de nuestras vidas. De manera que la memoria tenga siempre presente: el Señor en otras ocasiones se ha mostrado grande conmigo, con nosotros. Hay un amplísimo, extensísimo Salmo 117 en la Biblia que canta continuamente: eterna es su misericordia. Alabemos al Señor, porque eterna es su misericordia. Es decir, su manera de tratarnos no cambia. Si en el pasado nos ha tratado así, así nos tratará ahorita y así nos tratará mañana. Eterna es su misericordia. No hay motivo ante nuevos oleajes y posibles hundimientos para volver a tener miedo, para volverle a fallar en nuestra fe. Pensemos en aquellos discípulos de Emaús y la increpación que les hace Jesús resucitado: qué insensatos y qué tardos de corazón son para creer. Insensato quiere decir no usas la cabeza para lo que se debe.
Tardos de corazón quiere decir necesitas una prueba y otra más para ver cuándo sí terminaré de creerle al Señor. Y el que estemos aquí, el que tengamos una historia y tantas intervenciones de Dios en nuestra historia, es la prueba máxima de que Dios navega junto con nosotros en la barca de nuestras vidas. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, porque solamente Él nos la puede dar, pero también pidámosle que cuidemos ese don tan frágil de la fe por propia cuenta, haciendo lo que nos toca, rememorando siempre lo bueno que ha sido con nosotros y disponiendo el ánimo ante cada nueva amenaza a la barca de nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie.